Reddit es una red social algo especial para mí, y sé que para muchas personas que están viendo este video también. En ella, siempre que he investigado un poco más, he encontrado casos interesantes y fascinantes, ya sea porque se puede interactuar con personas con gustos similares a los tuyos, o porque se llena de misterios muy interesantes que solo se pueden comparar a los que han salido en otros foros. Digamos que Reddit lentamente se ha vuelto un agujero negro de cosas raras y de gente que le gusta, o mejor aún, que le encanta resolver muchas de estas cosas, ya sea porque tienen mucho tiempo libre o porque lo han vuelto una especie de hobby, y ahí es donde también otras personas casi que retan a todo el foro o a subreddits a resolver lo que traman, siendo un claro ejemplo el que hoy veremos en este video, el misterio de A858. Para comenzar es necesario que nos vayamos hasta 2011, más o menos. Reddit ya empezaba a convertirse en un punto de encuentro para toda clase de usuarios, ya fueran geeks, conspiranoicos, programadores, artistas o gente con demasiada curiosidad y tiempo libre. Fue en ese contexto donde apareció un usuario con un nombre imposible de memorizar, y lo están viendo en pantalla, o como será nombrado en el video de ahora en adelante, A858. Nadie sabía quién era y por lo mismo nadie sabía de dónde venía. Lo único que hacía era explicar en su propio subreddit que tenía el mismo nombre, cadenas largas de texto codificado. Aunque la primera impresión es que solo parecía que es alguien golpeando su teclado a lo loco y subiendo el resultado, además que todo lo que subía iba sin descripción, sin contexto y sin ninguna razón aparente, era solo y puro código. Al principio nadie le prestaba atención, puesto que Reddit en ese momento, y casi igual que ahora, estaba lleno de rarezas y esto parecía solo otra más de tantas que se encontraban en el sitio. Pero con el tiempo algunos usuarios primero encontraron el subreddit y después a eso empezaron a notar que esas publicaciones no eran tan aleatorias como parecían, y esa idea que había de cosas randoms publicadas se perdió. Y es que tras haber revisado detenidamente el tema, muchos de los que empezaron a seguir el caso empezaron a ver una estructura o un patrón, y es que con la constancia con la que se publicaba esto te hacía darte cuenta de esos detalles, y que de por más que pareciese que había un bot detrás del tema, lo más seguro es que hubiera alguien, pero ¿con qué intenciones? Al final, ¿qué ganaba con todo esto? Todo se volvía más y más raro, viendo que día tras día el usuario detrás de este subreddit, que dato muy importante, nunca interactuaba con nadie, seguía publicando esos mensajes extraños, pero siempre con el mismo formato y sin explicación. La comunidad, como suele pasar en Reddit, empezó a dividirse entre los que creían que todo era una simple pérdida de tiempo y los que pensaban que estaban frente a algo importante, algo novedoso a su manera, aunque no supieran exactamente qué. Fue ahí cuando algunos usuarios decidieron intentar traducir esos bloques de texto, y claro, no era fácil, pero tampoco imposible. El primer paso fue convertir el contenido de hexadecimal a texto plano, usando herramientas básicas de conversión, y de ahí comenzar a ver qué aparecía. Y contra todo pronóstico, algunas publicaciones sí devolvían resultados coherentes, no eran mensajes claros ni frases largas, pero sí palabras sueltas o números y símbolos, lo que realmente empezó a alimentar más las posibilidades de resolver el tema, y tomó una dirección distinta, porque una cosa es que cientos de personas con tiempo libre intenten resolver esto, pero otra es que en esa gente se empiecen a incluir personas que saben de programación u otros aspectos así, y de esa manera ya en 2012 nació el subreddit que cargaría con gran parte de la investigación, resolviendo A858. Este sitio claramente era un espacio creado para intentar descifrar los mensajes de A858, además de recibir apoyo de otros subreddits como Unsolved Mysteries, que será más importante para después en el video. Pero volviendo al tema, allí en Resolviendo A858 se reunieron criptógrafos, aficionados, programadores, matemáticos y curiosos con todo tipo de conocimiento de computadoras o de internet. Y con el tema apenas iniciado, se empezaron a probar técnicas de cifrado clásicas y modernas. Se analizaron frecuencias, se buscaron patrones y casi que cualquier cosa que arrojara resultados lo más pronto posible, lo que permitió que algunos mensajes fueran parcialmente descifrados, pero simplemente pasaban de ser alguna que otra palabra suelta a ser frases o refranes en inglés, o alguna coordenada sin más. Era un avance, pero no era tan importante. A medida que el caso resonaba en Reddit, A858 seguía dando vueltas y publicando lo de siempre, hasta que uno de sus tantos textos por fin indicaba algo que no fuera lo de antes. Por fin mostraba un extra, una representación de Stonehenge, una escultura muy antigua que está en Reino Unido, hecha enteramente con caracteres, un arte ASCII que, para no explicar mucho, es simplemente un código que asigna valores numéricos
usa letras, números, símbolos y caracteres de control, permitiendo que las computadoras interpreten y representen texto, y esto es algo que nadie esperaba encontrar en medio de tantos códigos abstractos. Esa publicación, aunque no revela ninguna verdad oculta ni traía pistas explícitas, fue suficiente para nuevamente confirmar que había alguien detrás de esto y que la investigación estaba más que viva. Este hallazgo sí se sintió como el mayor avance y sirvió como gasolina para una comunidad que ya empezaba a organizarse más en serio tras esto, y en Resolviendo A858 se seguían creando hilos constantemente con teorías, avances y nuevas herramientas para descifrar los mensajes. Se discutían cosas que para muchos usuarios comunes de internet era raro e incomprensible: análisis de entropía, referencias cruzadas, búsqueda de estructuras, análisis de caracteres. Era como si ese subreddit se hubiera convertido sin quererlo en una especie de laboratorio digital abierto, y del que todo el mundo sin entender algo podía hablar y tomarlo de referencia, así también mezclándose con la paranoia y el entretenimiento un poco para no hacerlo tan raro. Y en medio de todo eso, A858 seguía publicando su contenido de siempre, a veces varias veces al día y otras veces con espacios de silencio que igualmente no duraban tanto. Seguía sin interactuar con nadie y menos daba señales de que estuviera al tanto del ruido que estaba causando con sus publicaciones. Prácticamente seguíamos en el limbo, y esto me hizo recordar mucho a la estación de números de Fallout 3, que prácticamente era lo mismo: mirar, o en el caso del juego, escribir números, y si tienes algo de suerte, muchos mensajes extraños y hasta perturbadores podrían aparecer. Ahora, en medio de toda esa rutina de publicaciones en clave y después de cierto tiempo, apareció un mensaje distinto. No venía directamente del subreddit principal de A858 o de Unsolved Mysteries, sino de una cuenta secundaria que parecía estar vinculada de alguna forma al mismo proyecto, cosa que en su momento fue muy rara porque nadie que estuviese al día en ese momento con el caso la había visto antes. No tenía historial y sin embargo dejó una respuesta que dejó una sensación incómoda en el cuerpo para quienes lo leyeron. El mensaje era directo, casi frío, y decía algo como: no podemos revelar el propósito. A858 terminará cuando dicho propósito sea revelado o descubierto. No hubo una explicación clara ni pistas extra, no fue un anuncio ni una carta de agradecimiento para quienes estuviesen al día con todo. Fue como si alguien que estuvo observando desde la sombra hubiese decidido dar un leve empujón a la conversación, solo para luego desaparecer otra vez y aumentar el aura de misterio de todo esto. Pero estamos hablando de internet y Reddit, con eso bastó para que las teorías volvieran a explotar, porque claro, ese mensaje, por simple que parecía, confirmaba lo que muchos ya creían. Esto no era algo hecho al azar, tenía un propósito, uno que tal vez nunca estuvo hecho para ser compartido, sino simplemente para ver si alguien lograba encontrarlo por sí mismo. Desde ese momento el caso tomó otro aire, muchos lo empezaron a tratar casi como una especie de experimento social, otros como una prueba de comunicación cifrada en tiempo real, y también aparecieron los que decían que era parte de un entrenamiento de inteligencia artificial encubierto. También había quienes creían que A858 estaba vinculado a alguna entidad gubernamental usando Reddit como canal para ensayar todo, y tenían su punto, ya que en medio del misterio de A858 ocurrió el caso de Cicada 3301. Para quienes no lo conocen, Cicada es una especie de proyecto que apareció públicamente por primera vez en 2012 con una imagen en blanco y negro que decía en pocas palabras que estaban buscando a personas inteligentes. Esa imagen, publicada en varios sitios, incluía un acertijo que al resolverse te llevaba a otro y luego a otro más. Era una cadena de retos criptográficos y puzzles que implicaban coordenadas en el mundo real, fragmentos de literatura, claves de seguridad y hasta software. Todo apuntaba a una organización desconocida pero muy preparada que prometía algo grande al final del camino. La diferencia con A858 es que Cicada parecía querer que lo encontraras, había una intención casi seductora detrás de sus acertijos y era casi una especie de juego global diseñado para premiar a la inteligencia. En cambio, A858 no lo era. A858 nunca ofreció nada realmente, ni promesas ni recompensas, y menos algo de contacto. Lentamente el entusiasmo fue bajando gracias a cosas como esta, además de que la actividad constante en Resolviendo A858 se fue desvaneciendo hasta que se estancó. Los mensajes nuevos seguían llegando, pero eran igual de opacos y aburridos que siempre, lo que ya no motivaba a nadie dentro del subreddit y fue cerrando todo. La comunidad, que en un momento era un no parar de teorías o ideas, empezó a llenarse más de dudas que de respuestas, y es ahí donde el proyecto empezó a agonizar. Para finales de 2015 ya quedaban solo los más persistentes o los más curiosos que entraban de vez en cuando a ver si algo había cambiado, y luego vendría lo peor para el caso. En marzo de 2016
2016 llegó el cierre más frío posible. Sin previo aviso, el subreddit original se puso en privado, por lo que nadie podía volver a entrar a ver las publicaciones como antes, y así de seco finalizaba todo tristemente. O bueno, si no me hubiera puesto a revisar un poco más y hubiera llegado a esta publicación de un usuario ya borrado en el subreddit de Unsolved Mysteries que dice lo siguiente: resuelto. A858 era una serie misteriosa de acertijos criptográficos publicados que nunca se resolvieron. Resulta que fue un proyecto comercial fallido. Estaba leyendo este post sobre misterios de internet y me topé con A858, que fue un misterio bastante grande en Reddit por un tiempo. Nunca se resolvió a pesar de los mejores esfuerzos de resolviendo A858. Resulta que la persona que publicaba los acertijos fue contratada por una compañía desconocida para hacer estas publicaciones con presumiblemente un objetivo comercial. Aquí hay un anuncio fijado de resolviendo A858. Muon Dragon nos ha informado que ya no quiere tener nada que ver con A858. Les pido que por favor lo dejen en paz. Él solo quiere usar el sitio como un usuario normal. Esto debería aplicarse a cualquier usuario. Nadie debería sentirse obligado a borrar su contenido o crear una cuenta nueva solo porque otros usuarios lo están molestando. Gracias. El usuario Fraglet y yo hemos tenido contacto con la persona detrás de A858. Algunos de ustedes ya pueden saber esto y me disculpo por lo que ha tomado tanto tiempo compartirlo. Ha sido un tema de mucha discusión entre los moderadores en la última semana o más y finalmente decidimos hacerlo. No vamos a divulgar ninguna información sobre las personas detrás de A858 más allá de que fueron un proyecto financiado por una compañía desconocida con un propósito igualmente desconocido. La persona con la que hablamos dijo que le pagaban para publicar acertijos en código usando métodos de cifrado o varias formas de manipulación de texto. Comentó que crear acertijos es algo difícil de hacer porque nunca sabes realmente qué tan difícil será resolverlos para otros hasta que los publicas. Además que los acertijos, dijo que la mayoría de las publicaciones contenían datos aleatorios que estaban cifrados. Incluso si usáramos la clave correcta para descifrarlos, no nos daríamos cuenta. La compañía ocasionalmente pedía que se hicieran publicaciones diseñadas para atraer interés al proyecto. Eso incluía la de Stonehenge, la publicación de April Fools y varias otras que se encuentran en la wiki. Dice que todas las publicaciones de Team W se hicieron con el mismo propósito, aunque no parecían generar más interés. No respondió muchas preguntas sobre publicaciones específicas, pero sí habló sobre las direcciones de Dogecoin. Dice que la idea era que la gente donara a eso y que los usuarios que resolvieron acertijos recibirían Dogecoin como recompensa. Por supuesto, esto no funcionó. Nadie quería darle dinero a un desconocido. Dijo que la empresa que la contrataba ya no quiso seguir financiando el proyecto y lo cerró. Parece que no habrá reinicio y que el proyecto está completamente terminado, aunque en su mayoría siga sin resolverse. Esto me lleva al punto final donde discutimos qué vamos a hacer con este subreddit. Por ahora el subreddit permanecerá abierto. Hay una buena cantidad de discusión e información aquí, así que no queremos eliminar nada de eso. Ha sido un buen recorrido, pero todo tiene que terminar en algún momento. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Los otros moderadores y yo responderemos lo que podamos. Gracias a todos y gracias a 858 por unos años entretenidos. Es bueno tener algo de cierre en este tipo de cosas. Y así un tema que generó teorías, discusiones, pequeñas victorias y grandes frustraciones tuvo un final acorde a lo que fue durante su investigación. Extraño porque en primera instancia ni siquiera se resolvió en el foro principal donde se investigaba y ya después mirando en retrospectiva, todo esto se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo internet puede convertir lo más mínimo en una obsesión colectiva.